Lisa Sánchez y Jacobo Dayan. Lisa, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Carmen, Jacobo. Dayan, buen día. Buen día, Lisa, Carmen, ¿qué tal? La auditorio? visita de Volker Turk es muy importante. ¿Cómo se pronuncia? Volker, la V en alemán se pronuncia como Volkswagen. Es Volker. Volker Turk. ¿Cómo no era Volkswagen? Volker, y luego como la U lleva diéresis, es como Turk. Turk. A ver, dilo tú bien. No, Lisa es la No, que yo conoce no. más, Lisa, porque está casada Justo con mi alemán. marido me odia porque no sé hablar alemán. Tu marido te odia porque... Perdón, mi amor. Pero tu marido aprenderé pronto. Saludos al marido de Lisa, pero algo te sonará. Entonces, Volker Turk. Sí. Estamos con esta visita tan importante y polémica. ¿Qué se puede decir al respecto, Jacobo Dayan? Sí, bueno. El alto comisionado de Naciones Unidas en México. Visita en México. La visita, bueno, en sí mismo no es casual que haya sido después de que salió la decisión, se hizo pública la decisión del Comité contra Desapariciones Forzadas. No es casual, dices. No es casual, fue traído a México por el gobierno federal. Él tiene una relación muy cercana con gente de la Cancillería, a nivel personal. Y bueno, lo trajeron a un control de daños. A eso lo trajeron, así de claro. Es más, incluso él se negaba a reunirse con víctimas, aceptó reunirse con organizaciones de sociedad civil. Las víctimas, con toda razón, enfurecieron, diciendo, ¿cómo? Viene a México a reunirse con el Estado, con el gobierno. Acepta reunirse con organizaciones que tratan el tema de derechos humanos y no se va a reunir con víctimas. Y a partir de esa presión es que aceptó reunirse con algunas víctimas. Sí, un poco jaloneado todo, ¿no? Muy jaloneado, y se aceptó reunirse con dos víctimas de 11 plataformas o grupos distintos. Hubo muchas víctimas que quedaron fuera que con toda razón se quejaban diciendo con base en qué se decidió que estos colectivos eran los que entraban. Y bueno, pues todo lo que dijo en esas reuniones evidentemente no tuvo ninguna correlación con lo que acabó diciendo al final. Y creo que es importante hacer esta distinción, Carmen. Hay que diferenciar entre la burocracia de Naciones Unidas y el personal técnico especializado de Naciones Unidas. Volker Turk, como Antonio Guterres, como muchos otros, son burócratas, es parte de la burocracia de Naciones Unidas, en este caso con un mandato en derechos humanos, como lo hay en la UNICEF o en la FAO o en refugiados. Son burócratas. La decisión del comité, ahí estamos hablando de personas independientes, expertas en los temas, y muchas veces se confunde cuando se habla de la ONU como si todo fuera o conocimiento experto o burocracia. Y entendiendo como tal la burocracia de Naciones Unidas, hay que saber y reconocer que hoy se encuentra en una brutal crisis de sentido, una crisis de identidad, una crisis de mandato, tratando de salvar a la institución o tratando de salvar sus chambas. Entonces, dicho esto... ¿En ese orden o al revés? Pues depende de cada quien. Yo creo que hay muchos... Por ejemplo, el secretario general que hizo un gran trabajo cuando fue el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Antonio Guterres era una voz muy crítica de lo que estaba ocurriendo con el rechazo global al refugio. A él le toca, por ejemplo, la época de la guerra civil en Siria. Recordemos estas millones de personas que huían de Siria intentando llegar a Europa, y Europa cerraba las puertas. Él fue una voz muy crítica desde la Agencia de Refugiados. Una vez que llega a la Secretaría General, empieza un poco con esa línea, y hoy lo vemos pues ya tratando de acabar su mandato, que es este año, y también en una lógica más política que de defensa del mandato. Y eso ocurre en Naciones Unidas y ocurre en buena parte de las y los políticos en todo el mundo. O sea, políticos... preocupados por defender su chamba o defender ideológicamente a alguien y no defender el mandato. Dicho eso, Carmen, hice un repaso de las últimas visitas de los altos comisionados para notar la diferencia de lo que ocurre. Me fui para atrás hasta donde empezó nuestra crisis. Neve Pillay, esta abogada con experiencia en tribunales internacionales, era la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos en la época de que se destapa la violencia en nuestro país, y en su informe ella lo presenta en 2010, poco tiempo después de la masacre de San Fernando, en Tamaulipas, y ella empieza a poner en la mesa
los temas de la violencia desatada a partir de la guerra contra las drogas. Recuerdo una entrevista que le hiciste tú a ella muy, muy profunda para CNN a esta mujer. En el Museo de Memoria de Tolerancia, que tú... Ahí nos conocimos en contenidos. Ahí nos conocimos. 2010, hace 16 años. Ahí tuve la fortuna inmensa de conocer. Ahí nos conocimos. En 2010, con esa entrevista con la alta comisionada de Naciones Unidas en el Museo de Memoria y Tolerancia, que tú colaboras ahí de manera estelar. Así es. Muchas gracias. Bueno, después vino a mí, me parece que el alto comisionado que mejor trabajo ha hecho en los últimos años, que es Said al-Hussein, un jordano, y recordar que él renuncia. Y él renuncia diciendo los motivos de su salida. Él renuncia diciendo, yo recibo llamadas de altos funcionarios de Naciones Unidas y de los países pidiéndome que le baje, que no exija, que no hable de lo que está ocurriendo, cuando no entienden que yo estoy aquí para defender a las víctimas. Su chamba es ser alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. No estoy aquí para proteger gobiernos ni proteger a la ONU. Él renuncia y cuando hace su visita a México en 2015 hace un informe tremendo, diciendo que igual políticamente como reconozco los avances que han habido. Siempre dicen igual. El primer párrafo es reconocemos los avances y los esfuerzos. Y luego, y ahí se lanza. Voy a leer 3, 4 renglones de ese informe, nada más para que veas que estamos parados en el mismo lugar. Las estadísticas oficiales que 98% de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver. Para un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son simplemente impactantes. Para entonces, hace 11 años, había 150,000 personas asesinadas y 26,000 personas desaparecidas. Hoy estamos en 500,000 de asesinados y 130,000 desaparecidos. Y dice, mi mensaje sobre esta reciente y preocupante tendencia es el siguiente. En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje. Todos estamos del mismo lado. Todos queremos ayudar a México. Ignorar lo que está ocurriendo en este gran país no es una opción para nosotros y no debe ser una opción para los políticos. Y acaba diciendo, haciendo 4 recomendaciones. Acabar con la impunidad atendiendo a las fiscalías. Fortalecer las policías y acabar con la seguridad militarizada. Y algo que ya parece hasta anecdótico, implementar las recomendaciones del GIEI. Pues sí. Y hay que recordar, muy importante en ese momento, GIEI acabó siendo corrido en la época de Peña Nieto, vuelto a invitar y vuelto a correr por parte del gobierno de López Obrador. O no refrendar su... No, los corrieron mal. O sea, igual les dijeron que eran unos ineptos y que tenían una intención oculta porque estaban evidenciando estas grandes redes. Y acaba diciendo que hay que considerar mecanismos similares para otros casos, es decir, mecanismos de verdad y justicia extraordinarios. Después de él siguió Michelle Bachelet, la que hoy quiere ser secretaria general de Naciones Unidas, a la que México apoya. Expresidente de Chile y que Chile le retiró el apoyo porque cambió de gobierno. Así es. Bachelet vino a México como alta comisionada, fue traída por Andrés Manuel López Obrador, sentada en una mañanera para decir que la Guardia Nacional militarizada no era una mala idea y que ella su oficina se comprometía a capacitar en derechos humanos a la Guardia Nacional, cosa que nunca ocurrió. Y vino aquí pues a... a lavarle la cara. A lavar la cara. Y ahora llega este señor Turk, que repito, fue traído para control de daños. Él presionó al comité para que no emitiera la decisión que tomó. De ese tamaño. Lo sabes. Lo sabemos. Él presionó al Comité de Naciones Unidas para que no emitiera la resolución de activar el artículo 34 de la Convención. Es correcto. El señor Turk. Es correcto. De ese tamaño. ¿Y a honras de qué lo hizo? Bueno, pues otra vez, es la grilla dentro de Naciones Unidas. Sí. Es importante decir que él no es el jefe del comité. No. Son dos cosas Son cosas lo que hicieron ahí medio diferentes. Pero no, son cosas diferentes. Es más, ayer decía ya, volvía a postear el presidente del comité, Juan Pablo Albán, que la situación ya está en la Asamblea General, que esto no está a discusión, si se puede o no se puede. No, ya está. Ahora, veremos cómo va a cabildear el gobierno de México, seguramente allá, para desafinar esto. Y termino rápidamente diciendo, no nada más presionó al comité y fue traído para ello, en su conferencia de prensa dice que valora los avances, pues, otra vez es lo mismo que todo mundo dice, reconocemos los avances, pero
pero acaba diciendo que respalda los esfuerzos del gobierno. Pues pregunto cuáles, en términos de impunidad, de seguridad. Bueno, está bien que lo diga, tampoco sea tan grave que No, dijera. pero acaba validando incluso... Siempre y cuando tenga el filo de lo que se quiere que tenga filo, que No, es... acaba validando lo que se está haciendo, el protocolo de búsqueda, el censo de personas desaparecidas. Dice que hay que construir sobre las instituciones que hay. O sea, sobre estas fiscalías hay que construir. Es lo que hay, dirá. Es lo que dice, pero lo que dice el Comité de Desapariciones Forzadas, lo que dice es hay que crear mecanismos extraordinarios. Totalmente. ¿Sí? Y acaba diciendo o deslizando la idea que los crímenes de lesa humanidad, cuando se le pregunta eso, son solo de los agentes no estatales, del crimen organizado. Y termino Es diciendo... muy importante para el gobierno porque lo enfatizó Claro, absolutamente todo el tiempo. y acaba diciendo que no se politice. Y esa frase la retoma Claudia Sheinbaum. Ni polarice, ni politice. Y eso lo acaba retomando Claudia Sheinbaum en su mañanera, diciendo lo que más me gustó es de que dijo que no se politice. Pues no sé, yo no veo a la oposición política golpeando al gobierno a partir de esto. Y lo que está proponiendo el Comité de Desapariciones Forzadas no es politizar esto, pero evidentemente lo que les preocupa es la imagen. Y termino haciendo nada más un comentario, perdón, Lisa. Lo que veíamos desde muy temprano en la entrevista sobre el huachicol fiscal y ahora con Anabel y Maridalia, pensamos que es separado de esto. No, la violencia... Absolutamente conectado. La violencia, las violencias, no son un fin en sí mismo, son un medio para poder lograr los crímenes, la gran corrupción a la que estamos viendo y los negocios criminales, desde el huachicol fiscal, el tráfico de drogas, la trata de personas, etcétera, 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 etcétera. Si pensamos que la impunidad de aquel lado no afecta a la violencia, no estamos entendiendo a estas redes de macrocriminalidad y estas empresas criminales continuas. Y como lo dijimos desde que se dio a conocer el caso del huachicol, el gobierno intentará mantener el caso y otros al menor nivel posible, nunca ascender en la responsabilidad y lo más acotado posible. Eso es lo que estamos viendo. Lisa, ¿cómo lo ves? Mira, 2 comentarios precisamente sobre las problemáticas estructurales que estamos viendo, aprovechando que justo Jacobo hace esta revisión histórica de dónde estábamos hace, ¿cuántos años, Jacobo? 16 años, y dónde seguimos estando hoy. Y ligándolo con la maravillosa entrevista que hacías hace unos minutos con el abogado defensor de este contraalmirante, el mayor problema que tiene México, y reconocido, aunque no en su dimensión, por toda esta discusión de esta semana, tanto por las víctimas como por el alto comisionado, incluso no nosotros como analistas lo hemos dicho un montón, es el tema de la impunidad y es el tema de las fiscalías. Y otra cosa, digamos, ahorita podemos entrar ahí sobre si estamos haciendo algo o no estamos haciendo nada, y en realidad la entrevista que tú hiciste demuestra que efectivamente esto no es solo un tema de fiscalías estatales, que también la Fiscalía General de la República, ¿no? No solo desestima pruebas, sino que lo hace a partir de información falsa, no llama a testificar a las únicas personas, ¿no?, vivas que existen en estos casos, no logra aportar las pruebas suficientes, Uno de los reclamos más grandes de las familias, sin querer quitarles la voz porque ellos lo han hecho de motu propio, ha sido precisamente que ellos han tenido que aportar un montón de evidencia, sobre todo en los casos de desaparición forzada cometidos sí por agentes del Estado, identificados o con la Secretaría de la Defensa, o con la Marina, o con Policía Federal en su momento, o con policías estatales. Y la reacción de la Fiscalía, y lo hemos hablado muy de pasadita en estos micrófonos, fue hacer una reforma a su propia ley orgánica, ¿no? Una reforma a su propia ley orgánica, si no mal recuerdo, debe ser por ahí de 2021, 19. No, poco después, ¿no? Que es cuando está la conflictividad con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía. Exactamente. Sí. Es una reforma a la ley orgánica que, haciendo un mal uso del término autonomía, se separa
de su obligación de participar no solo en los esfuerzos de búsqueda inmediata de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, sino en los mecanismos interinstitucionales de la Comisión Nacional de Búsqueda, de las comisiones estatales de búsqueda, pero que además, Jacobo, más grave que eso, ligándolo precisamente con esta persistencia del fenómeno estructural de impunidad, eliminó los mecanismos de participación ciudadana que existían a su interior. Y no solo eliminó esos mecanismos, sino que también eliminó la posibilidad de que las víctimas directas o indirectas de los delitos que son de su facultad pudieran participar y conocer del estatus de sus casos para aportar evidencia. Regreso a esto, al tema específicamente de la desaparición y de lo que vimos hoy. Si algo le dijeron las víctimas, si algo le dijeron las familias al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y se lo han dicho así a todos los órdenes de gobierno, muchas de ellas desafortunadamente en más de un sexenio, es decir, autoridades de distintos partidos, de distintos colores, de distinta inclinación ideológica, en distintos momentos del tiempo, es que ellos son quienes hacen las búsquedas, es que ellas son quienes encuentran la evidencia forense, que ellas son quienes logran hacer un mínimo de resguardo en las cadenas de esa evidencia para que puedan efectivamente ser analizadas, para que puedan ser efectivamente incorporadas a los casos, que ellas muchas veces son quienes por sus propios medios siguen, investigan, buscan, litigan el acceso a la información en corporaciones que, como hoy vimos, hoy es un retrato, yo creo, terrorífico de la realidad mexicana que hiciste en la entrevista de este abogado defensor, ¿no? Tiene un régimen de excepcionalidad para esas autoridades que les permite clasificar la información durante años para que ésta no esté disponible y no puedan entonces pues ponerla o hacerla del conocimiento de las autoridades. Entonces, con todo esto lo que quiero decir es, el fenómeno de la impunidad es persistente, es estructural, tiene mucho que ver con el hecho de que, si bien se llama en el discurso a no politizar el tema de las desapariciones, lo primero que está absolutamente politizado son las fiscalías, es la impartición de justicia, es el acceso a la justicia y es en la protección de ese funcionamiento político, precisamente, pues que se mantienen las dinámicas que permiten que la impunidad siga siendo sistémica y siga siendo prácticamente total, ya no digamos solo para el caso del tema de desaparición, que es gravísimo y que es una crisis humanitaria y que todos deberíamos estar preocupados por eso, sino virtualmente para la comisión de cualquier delito, ¿no? Y yo lo que me llevo, pues después de esta semana, es la desazón, no solo del tratamiento que se hizo de la visita, si fue obligada, si las declaraciones públicas fueron, digamos, en ese mundo etéreo de la corrección política, donde les reconocen ciertas cosas, les celebran otras, y hubo que obligarlos incluso a que se reunieran con las víctimas. ¿Obligarlo? Pues sí, porque las víctimas tuvieron que hacer posicionamientos públicos, ¿no? Salir a esperarlo afuera de las reuniones que estaba teniendo para poder ser escuchadas. No solo es eso, ¿no? Sino es efectivamente pues ver que todo lo que hemos hecho en estos 16 años en términos de reformas legales, en términos de propaganda política, en términos de erosión institucional, pues va en contrasentido de lo que necesitábamos hacer para que esta impunidad fuera estructural y cuasi total para todos los delitos, no solo para el delito de desaparición. Pues así estuvo el asunto. Así, y yo, por ejemplo, en una estampa, o sea, yo creo que si el señor Volker Turk estuviera más preocupado por su mandato que por andar de queda bien, yo hubiera dicho, yo no me presento con la señora Rosario Piedra en la CNDH. Es decir, sí, la misma reunión convalida lo que sabemos que ocurre en la CNDH. Evidentemente, bueno, pues a la Fiscalía, con la Presidenta, al Congreso, tiene que ir. Sí. Pero a la CNDH decir, perdón, yo ahí no voy. A mí no me llevan a ese lugar sabiendo lo que se sabe que ocurre allá adentro. ¿O no lo sabe?
No, bueno, hay gente en México, él seguramente no lo sabe o probablemente no lo sabe, saberlo. pero hay un representante en México del alto comisionado que se preocupa más por tomarse fotografías con funcionarios públicos que con víctimas, por ejemplo. Es decir, el representante del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México pues, está más preocupado por su chamba, por mantener la oficina abierta, porque el gobierno no se enoje, que por cumplir su mandato. Entonces, cuando tenemos funcionarios que están ocupando espacios, otra vez, para defender asuntos ideológicos, partidistas, institucionales, y no preocuparse por su mandato, lo que nos hace falta es gente como Al-Hussein, el alto comisionado anterior, o como Neve Francesca Pillay. Albanese. Sí, vamos, hay muchísimas personas que están levantando la voz, defendiendo su mandato y no defendiendo una chamba. Si pensamos que esto, o sea, veíamos, por ejemplo, el control que se tuvo sobre este laboratorio que parecía más instalación industrial Oh, qué cosa. profesional. Sí. El de Chihuahua. Sí, pero pensamos que ya, bueno, entonces ya estamos tranquilos. Con las ganancias que genera esto, No. pueden hacer 40 de No, sí, estos, es una o locura, 2,000 está de bien. estos. Y este es un operativo, Claro, porque parece que hubo 3 en total donde la CIA participó. esto no en se va a Chihuahua. acabar ni a balazos, ni en decomisos, ni en el control de estas instalaciones. Imposible. Si no se desmantelan las redes económicas, digo, aquí lo han dicho Edgardo Buscalia 20 años. Si no se desmantelan eso y no se desmantelan los vínculos político-criminales, seguiremos hablando de asesinatos, de desapariciones y una cosa más muy rápido. Estas redes para funcionar requieren de 2 cosas, opacidad e impunidad. Quien la ofrece es el gobierno federal, es cómplice de esto. Déjenme, Jacobo Dayan, Lisa Sánchez Ortega, va a hacer un corte, una pausa temática, y regresamos con otro tema, Lisa, que propones con toda razón la reforma a la reforma, ¿no? Es que también eso lo mencionó el alto comisionado, entonces creo que... Venga. como De la reforma judicial. tremendamente- Perdón, Sí. perdón, me confundí porque me pasaste. No, sí. El mensaje, O sea, pensé que te referías, pero no, ya entendí. ¿Qué dijo el alto comisionado de la reforma No, judicial? las 2 cosas, es decir, el link Venga, para venga. transitar a ese otro tema que me A ver, parece entonces que vamos- es muy vamos al tema. importante, que es ya hay presentación de iniciativas del partido mayoritario de Morena, pero también del PRI, para reformar la reforma judicial. La reforma a la reforma. El puente, digamos, entre estas 2 cosas que queríamos debatir el día de hoy es precisamente que el comisionado, el alto comisionado, entre una de las cosas que reconoció de los avances del Estado mexicano, mencionó específicamente que el Poder Judicial había sido reformado para mejorar su representatividad. Imagínate No, eso. Que a Bueno, partir de la mejora de la bueno. representatividad se reconocían todavía como un tema pendiente que no solo había un trabajo débil de las fiscalías, sino que había que fortalecer ese poder judicial. Entonces creo que es importante retomar esa declaración porque en la misma semana que él está aquí hay un reconocimiento por parte de los legisladores, incluso del partido mayoritario, de la coalición gobernante, de que es necesario reformar esa reforma para que pueda tener mejores resultados, porque la evaluación hasta el momento pues es muy negativa. Eso precedido de lo que dijo un subsecretario de Estados Unidos en una comparecencia de que le ha insistido a México reiteradas veces que el tema del Poder Judicial les importa. Así que esta iniciativa también viene acompañada de eso, también. Totalmente. Y bueno, al día de ayer... Entonces Volker Turk lo que hizo fue validar. Lo mencionó de pasada, pero digamos, a mí Pero me parece suficiente, ¿no? importante traerlo a colación, no solo porque el día de ayer hubo un evento público en el Senado de la República para discutir una evaluación, digamos, basada en evidencias sobre lo que fue el proceso de elección judicial del año pasado y lo que ha sido, digamos, el funcionamiento del nuevo Poder Judicial a partir de esa elección en los meses en los que lleva, digamos, funcionando esa nueva judicatura, y también hubo otros foros por la tarde en donde se presentaron publicaciones de evaluaciones independientes sobre el tema, y entonces, bueno, lo primero que se dice es no necesariamente se acercó o se mejoró la representatividad del Poder Judicial, cuando en realidad fue el 13% del padrón quien salió a votar, pero además de eso hubo un montón de votos nulos y además de eso Acordeón. hubo acordeones, ¿no? Sino que
pues se reconoce, por ejemplo, que tanto la integridad del proceso electoral por una parte como el funcionamiento del Poder Judicial por otra necesitan reformas. Muy rápidamente, porque sé que necesitamos hacer ahí una pausa, hay algunos elementos importantes. En materia de la integridad del proceso electoral, se está proponiendo desde el Senado y la Cámara de Diputados, con nombres como el senador Javier Corral, la diputada Mariana Benítez y otros firmantes, digamos, de los partidos de la coalición gobernante, un proyecto de reforma que, por ejemplo, fortalezca los límites de la participación y militancia política para las personas que se van a candidatear a los puestos de elección popular del Poder Judicial. Se está proponiendo quitar esto de los 3 comités de selección para hacer un solo comité de selección, darle prioridad en el proceso al INE, un montón de cosas que si quieren ahorita discutimos con detalle, pero por el otro lado también se está discutiendo el funcionamiento del Poder Judicial con algo que nosotros dijimos desde el principio. Era una absoluta tontería eliminar las salas de la Suprema Corte de Justicia para que todos los asuntos fueran discutidos en el Pleno. Bueno, ahora ya como parte de esta iniciativa se está proponiendo el volver a funcionar, ¿no? En 2 salas. Y hacer la carrera judicial, en ¿no? el Pleno, más un examen de conocimiento certificado por la escuela de, ¿no? Ya que destruyeron la carrera judicial, ahora hay que hacer una escuela. Para que efectivamente los filtros sean más técnicos que políticos, reconocidos por la propia coalición gobernante, en lo que yo creo que si bien no es algo que va a deshacer los efectos negativos de lo que hicieron en las reformas anteriores, sí es un paso en la dirección correcta para corregir algunas cosas y ojalá pudiéramos estar hablando de una corrección de muchísima más profundidad para, regresando al tema de las desapariciones, pues verdaderamente incrementar el acceso a la justicia y la calidad de la justicia que se imparte en México desde las fuerzas de seguridad, las fiscalías y el Poder Judicial. Rapidísimo. Venga, si ya se dieron cuenta del error garrafal que cometieron, que me parece que no fue error porque fue intencionado, la pregunta es, ¿se van a hacer cargo de lo que ya está ahí? Es decir, de los ministros de la Corte, de los magistrados, del Tribunal de Disciplina Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Y termino diciendo, los cambios que están haciendo, para mí, es afilar la guillotina. Es decir, ya guillotinaron al Poder Judicial, ahora lo que quieren es que funcione un poco mejor. Pero la guillotina ahí está. Es decir, lo fundamental que es la independencia del Poder Judicial, esa no se toca. Quieren que funcione mejor el motor adentro, es decir, afilar la guillotina. Nos manda un mensaje Jorge Alcocer, a quien le mandamos otro saludo como siempre. Nos dice, ¿saben que si se aprobara la iniciativa de Sánchez Cordero y otros, Lenia Batres no presidiría la nueva Corte? Y yo le pongo porque el presidente de la Corte sería electo por sus pares, por los propios ministros como antes. Es lo que dice la Otra vez, es afilar la guillotina. No va a ser Lenia, va a ser Yasmín Esquivel o el otro, o el chicharronero o el otro. El fondo del problema, o sea, no podemos estar contentos porque se van a resolver unos problemas al interior. El fondo es, hablemos de la independencia del Poder Judicial, la no elección. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se va a hacer algo con los acordeones o se van a seguir funcionando? Vamos a institucionalizar. Pues sí, eso no. Vamos a ver que si el examen, que si el no sé qué, es lo de menos, en mi opinión. A ver, y hay muchas otras cosas que faltan también y que están relacionadas directamente con el derecho de las personas víctimas del delito en general, no solo de las personas víctimas de desaparición, que tiene que ver justo con la salida sin escalonamiento, sin absolutamente ningún cuidado de los jueces penales, muchas víctimas que ya estaban en su fase de juicio oral, que los tienen que ver reiniciados precisamente porque es una reforma constitucional el hecho de que no puedes tener una persona que dicte sentencia que no haya sido la que no inició ese juicio. En fin, le faltan muchísimas cosas y yo puedo estar de acuerdo contigo, Jacobo, en que efectivamente pues modificar ciertos aspectos de esta reforma que fue catastrófica no nos va a llevar a mejor justicia, pero sí creo que recuperar ciertas cosas como los exámenes técnicos en las personas juzgadoras es una cosa básica, porque ahí lo estamos viendo en la Suprema Corte de Justicia con la ministra que no sabe si está a favor o en contra de los preceptos de los propios proyectos que está discutiendo porque se confunde, ¿no? Cada sesión. Me parece terrible. ¿No sería como aceptar que se ha capturado el Poder Judicial con gente un poco más capaz, nada más?
No, yo no creo. A ver, pero vamos incluso al funcionamiento de los asuntos que ya están ahí. Sí tenemos que volver al sistema de 2 salas y un pleno, porque el rezago tiene afectaciones directas sobre los derechos de las personas víctimas. Perdón, ese tipo de cosas yo creo que sí son unas modificaciones que se tienen que hacer en favor de las personas denunciantes, en favor de las personas víctimas, aunque estoy de acuerdo que esa cooptación se hizo y esa cooptación la vamos a tener que cambiar con reformas constitucionales y estructurales muchísimo más grandes que estas cuestiones cosméticas que están discutiendo hoy. Nos vamos con eso. A los dos, muchísimas gracias. Lisa Sánchez Ortega, gracias. Jacobo Dayan, gracias. Gracias, Carmen. Saludos les manda Jorge Alcocer por esta intervención que tuvo por vía WhatsApp. Gracias.